Que los bendiga, amados hermanos. Una bendición estar una vez más con ustedes y gracias a Dios por este privilegio de estar siempre sirviendo a Dios en estos tiempos muy diferentes, pero con la ayuda del Señor sabemos que Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio y nos da la fuerza para seguir adelante. Vamos a orar, dar gracias a Dios por este hermoso día y darle la honra y la alabanza de oración a quien que se la merece. Oramos. Padre, Señor, gracias te damos por este hermoso día que nos has proveído. Te damos la honra y la gloria, Padre. En estos momentos, Señor, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te honramos, te bendecimos. Gracias, soberano Dios, porque eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Te pido, Señor, que tomes control de mi vida, Señor, mis hermanos como receptores. Toma control de ellos, Padre, y bendícelos de acuerdo a su necesidad. En el nombre de Jesús, Señor, que esta enseñanza sea de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Así es que estamos en este hermoso tema, estudio bíblico número 26. Para los que tienen su guía, la fidelidad que agrada a Dios. Repite conmigo, la fidelidad que agrada a Dios. Y es importantísimo ese tema. Cuando uno le es fiel a Dios, las bendiciones le siguen y uno es recompensado de parte del Señor. Así es que Dios recompensa a cada uno de nosotros en lo poquito que hacemos. Él nos recompensa, nos bendice, nos da la fuerza para seguir adelante y damos gracias a Dios por todos los hermanos que han estado participando en estos mensajes por las redes sociales, y agradecemos a Dios por la fuerza y la fortaleza que nos ha dado para hacer esto algo real. El tema de esta mañana, la fidelidad que agrada a Dios, y vamos a estar, este tema, estudio bíblico número 26, vamos a estarlo dividiendo por 3 fases, a hacer por 3 diferentes clases, y vamos a estar mirando los subtemas, pero más adelante les voy a dar esos subtemas. El tema, la fidelidad que agrada a Dios, estudio bíblico número 26. Y vamos a estar basándonos en Malaquías capítulo 3, versículo 13. Ahí solo ese versículo, yo sé que en su guía dice del 13 al 18, pero vamos a estar mirando solamente del versículo 13 y 14 por el momento. Así es que vamos a ir a nuestra Biblia, Malaquías capítulo 3, versículo 13 y 14. Y el tema, la fidelidad que agrada a Dios. Repite conmigo, la fidelidad que agrada a Dios. Y vamos a, ya al culminar estas 3 fases que vamos a tener de clases, que saber que Dios reprende a su pueblo y le advierte de las consecuencias de su pecado. Y segundo, comprender que Dios premia a quienes le sirven. Y tercero, servir y obedecer a Dios con fidelidad y entusiasmo. Vamos a tener el primer tema, objeciones de Dios contra su pueblo. La segunda clase va a ser reacciones del pueblo ante Dios. Y la tercera clase va a ser respuesta de Dios a los que sirven. Vamos a estar dividiendo este tema de acuerdo a esas fases. El tema, la fidelidad que agrada a Dios. Saber que Dios reprende a su pueblo. Vamos a leer Malaquías 3:13. Dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. El primer tema, objeciones de Dios contra su pueblo, y vamos a estar ahí, esa lección de Malaquías 3, 13 y 14. Y para comprender esto, ¿verdad? Vamos a leer un poquito de la introducción de Malaquías. Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo
aproximado de 400 años de silencio profético. Malaquías fue contemporáneo o vivió un poco antes de Nehemías. Al igual que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías tuvo una recia personalidad que se evidenció en la manera como protestó contra la falsa religión, las injusticias sociales y la conducta pecaminosa. Fustigó y severamente a los líderes religiosos de la nación, principalmente a los sacerdotes que ministraban en el templo, supuestamente en el nombre de Dios, para bien espiritual de la gente. Básicamente, Malaquías fue el último profeta que hubo en el Antiguo Testamento. Y de ahí iniciaron los 400 años de silencio, en el cual no hubo profeta, no hubo profecía, no hubo palabra del Señor. Hubo algo, ¿verdad?, muy callado. Hubieron muchas guerras en ese tiempo. Estaba el tiempo de los macabeos, en los cuales había muchas indiferencias contra el pueblo de Israel. Pero sin embargo, más adelante miramos cómo Dios prepara el camino para que todo eso que estaban viviendo bajo la ley se hiciera como no quitado, sino básicamente reforzado y expuesto en una forma en la cual ahora ya no tendrían que hacer todos los sacrificios, sino simplemente por un cordero inmolado que iba a quitar el pecado del mundo. Y eso es lo que empezó a ser preparado en ese tiempo, después de los 400 años de silencio. Pero vamos a mirar, ¿verdad?, aquí en el subtema objeciones de Dios contra su pueblo, ahí Malaquías 3, 13 y 14. Y acordemos también que Malaquías no quiere decir que fue el primer libro escrito, sino simplemente miramos que fue el libro en el cual fue en el periodo, en ese tiempo, antes de los 400 años de silencio. Y como se indicó en la introducción, el libro de Malaquías es todo un diálogo entre él y el pueblo. Cuando uno lee el libro, le llama la atención la cantidad de preguntas que el pueblo hace y que el profeta contesta. Algunos comentaristas de la Biblia creen que estas preguntas son un juego literario del cual se vale el autor para comunicar su mensaje. De ser así, el contenido del libro fue elaborado en privacidad del autor sin mucho contacto con el pueblo, pero no creemos que haya sucedido de esa forma. Malaquías era muy activo, muy imperativo, de una forma en la cual Dios le indicaba que diera esa palabra y él iba y la daba al pueblo. Lo más probable es que Malaquías vivía en un constante contacto con la gente, en las calles, en las plazas, en el templo. Constante les decía al pueblo lo que Dios revelaba y lo que él sentía por causa de su delicada sensibilidad profética. Sabía bien lo que la gente hablaba, por lo tanto era necesario reprenderles. Entonces Malaquías estaba muy envuelto, era como un pastor que está envuelto en el pueblo, que conoce a su gente, conoce su grey, conoce los hermanos, ¿verdad? Conoce a aquellos que son un poco más chismositos, aquellos que son un poco más tramposos, aquellos que son un poco más mentirosos y aquellos, ¿verdad?, que son muy fieles al Señor. De todo hay en la grey del Señor. Pero Malaquías entendía todo eso y también sabía los rumores, lo que decía la gente, lo que decía el pueblo acerca de Dios. Y es interesante, ¿verdad?, que miramos que hay un problema aquí espiritual que el pueblo tenía y una represalia en contra de Dios. Y lo que el pueblo no miraba, que lo que estaban haciendo ellos estaba mal delante de la presencia de Dios y no reconocían su mal. Y ese es uno de los problemas más duros que el hombre puede tener y más conflictivos, en el cual no reconoce su problema, no reconoce el mal que está haciendo, y es por eso que muchas veces culpamos a Dios de las cosas que nos suceden, de lo cual el Señor dice, pero ¿qué tengo que ver yo? ¿Por qué me estás culpando a mí? Y vamos a mirar aquí en este versículo de
Malaquías 3:13, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Imagínense. Dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Es interesante, ¿verdad?, notar cómo el pueblo estaba en una forma de defensa en contra del Señor y diciendo, pero ¿por qué? ¿En qué te hemos ofendido? ¿Qué hemos hecho? Y el Señor, ¿verdad?, si leemos el libro de Malaquías, vamos a entender que Dios estaba hablando a su pueblo desde el principio e instándolos a decirles que Él tenía algo contra ellos y empieza a darles el ejemplo. Vamos a mirar en Malaquías 1:2, dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Wow. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Saúl hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y es interesante cómo Dios empieza a demostrar su amor para con ellos y no lo sienten de esa forma, no lo miran de esa forma, de que Dios está con ellos, de que Dios los ha guardado, de que Dios cuando sacó al pueblo de Egipto y lo libró, el pueblo del Señor se rebeló. No miraban lo que Dios estaba haciendo, sino estaban mirando atrás. Las cosas que habían perdido, tal vez terrenales, las cosas que habían obtenido terrenalmente, tal vez lo que obtenían de Faraón de una u otra forma, tenían un pedazo ahí donde dormir y ahora estaban en un desierto que no sabían ni dónde iban a ir, pero sin embargo Dios estaba ahí con ellos y estaba proveyendo y los estaba librando de esa opresión para que ellos pudieran depender de sí mismos de una forma en la cual podían tener su propio pueblo, su propia leyes, en otras palabras, y que nadie los estuviera forzando a hacer lo que ellos decían. Y es lo que sucedía. El Señor estaba demostrando su amor. Y muchas veces Dios empieza a demostrar su amor para con nosotros, pero lo rechazamos, lo echamos fuera. No queremos que el Señor trate con nuestra vida. Sentimos que ya no podemos salir de ese problema, de esa situación. ¿Y qué sucede? El enemigo empieza a atacar nuestra vida con dardos, pensamientos negativos, de empezar a culpar a Dios de las cosas que nos suceden. El versículo 1:6 de Malaquías dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y nosotros como sacerdotes del hogar, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Y es interesante que de una u otra forma en el Antiguo Testamento Dios dijo, ¿saben qué? Había sacerdotes, había reyes, había jueces, había personas que hacían sacrificios, pero todo eso fue quitado. Y ahora el único que no necesitamos un juez, no necesitamos un rey, no necesitamos un sacerdote, porque todo eso fue ya dado en nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es nuestro juez, Él es nuestro todo. Y no necesitamos todos esos personajes. Ya no estamos bajo esa ley, sino ahora estamos bajo la gracia. Y eso es lo que el Señor empieza a tratar con el pueblo, de que le honremos nosotros hoy en nuestros días, de que le glorifiquemos y que ya no pensemos, ¿verdad?, de que tenemos que hacer ciertas cosas, rudimentos, tradiciones o sacrificios para poder agradar a Dios. El Señor vino a nosotros y nos amó y dio a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, amado hermano, amigo, que nos escuchas, Dios te ama. Dios necesita tu vida, pero tú necesitas más del Señor. Y sin Él nada podemos hacer. El Señor dio a su Hijo por amor a nosotros.
pero muchas veces no miramos el mal que estamos haciendo. No miramos nuestras acciones, nos alejamos de Dios, ya no oramos, ya no queremos hacer nada. Y en realidad, hermanos, podemos ser los mejores diezmaderos, podemos ser los mejores oradores, podemos hacer mucho bien, pero si nuestra vida está fuera de los rudimentos de Dios, de la obediencia hacia Dios, ¿qué puede suceder? Nos empezamos a alejar del Señor Jesucristo y empezamos a vivir una vida religiosa en la cual hay muchos en este mundo, muchos religiosos. Muchos aquellos que se hacen buenas personas y piensan que pueden cubrir su pecado como lo hacían en la ley el pueblo de Israel. Y no es así. No, una religión va a cubrir nuestro pecado. No. Solamente aquel que puede perdonar es nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y llevó todas nuestras cargas y nuestros pecados. No menospreciemos el nombre de Jehová. Dice Malaquías 3, 11. Malaquías 3:11. Porque desde el sol nace hasta donde 3:10 dice: quien también hay de vosotros que cierre las puertas y alumbre mi altar de balde. Es una pregunta. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Muy importante, hermanos, afecta nuestra vida. Cuando nosotros no reconocemos a Dios, no honramos a Dios, no somos fieles a Dios en lo que hacemos, en nuestro diario vivir, podemos escondernos del hombre, podemos ser infieles, podemos ser esto, podemos ser tramposos, pero el Señor nos dice: ¿sabes qué? Estás siendo infiel, me estás fallando. No me complace eso. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor. Y no aceptará muchas cosas que damos por eso, porque no somos fieles a Dios. No somos sinceros delante de la presencia de Dios. Dice el versículo 12, Malaquías capítulo 1, 12, dice: y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. En otras palabras, ahora nuestra vida puede estar sucia delante de la presencia de Dios. Y muchas veces actuamos de una forma indiferente ante Dios. Ya lo hacemos como una rutina y no como algo en lo cual Dios se complace. Y debemos de tener en cuenta que Dios quiere que lo agrademos en todo momento, pero que nuestra vida lo enseñe eso, que nuestro testimonio sea algo real ante el mundo y que ellos puedan ver la diferencia en nosotros para que el mundo empiece a mirar la luz de Cristo en nuestra vida y puedan cambiar, para que el Señor empiece a obrar en sus vidas y el Espíritu Santo que va a empezar a actuar en ellos, y nuestro testimonio va a ser algo poderoso para que el Señor empiece a obrar en esas vidas. Vamos a mirar que lo más probable es que Malaquías vivía en un constante contacto, como ya dije antes, con la gente. Y eso le sirvió a Malaquías para poder escuchar todo eso, para relacionarse con ellos y entender lo que el pueblo decía acerca de Dios. El problema espiritual se hacía más grave porque la gente se expresaba verbalmente contra Dios. Y una otra forma es pensarlo o sentirse, ¿verdad?, de esa forma. Pero expresarlo ya vamos a algo más grave, porque el enemigo escucha esas acciones y él va a actuar de acuerdo a lo que nosotros confesemos y hablemos, y va a empezar a rentar espacio en nuestra vida para llevarnos lo más bajo que él pueda. Y es interesante, ¿verdad?, el hablar contra de Dios. No podemos nosotros hablar en contra de Dios y el Señor no va a hacer nada. Va a mandar a alguien que nos
hable y que nos exhorte de que lo que estamos haciendo no es correcto. El hablar violento contra Dios es un pecado muy serio por varias razones. En primer lugar, porque se le atribuye a Dios injusticias o atropellos. La persona que se dirige a otra con términos fuertes, groseros, lo hace porque cree que fue víctima de abusos. Esto era el caso de la nación en los días de Malaquías. Lo mismo vemos en nuestros días en las iglesias. Hay gentes que se disgustan con Dios en sus oraciones, usan lenguaje áspero y altisonante y practicando lo desafían y lo atacan al Señor. Ha habido personas, ¿verdad?, que por ciertos problemas renuncian a la iglesia, se van enojados, hablando en contra de Dios, en contra del pastor, en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios. Y hay gente que se va a lo extremo, que renuncian no solo, sino que los ministros queman su Biblia, sus signarios, todo lo que tenga que ver con el Señor. Y de esa manera están expresando su protesta a Dios por ser como Él es. En segundo lugar, se le falta el respeto al Señor. Todo hablar áspero es una falta de respeto. No solo cuando uno habla mal, de una forma áspera, mala, es falta de respeto a los demás. Ahora, pongámonos en términos con el Señor. Cuando nos ponemos a hablarle irrespetuosamente al Señor, y muchas veces el Señor viene a nosotros con amor, nos habla y nos dice y nos trata de alentar. Y nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué hemos hablado contra ti, Señor? Nos hacemos los que no hemos hecho nada incorrecto en contra de Dios. Y es lo que hacía el pueblo del Señor en este tiempo con Malaquías. ¿Qué hemos hablado contra ti, Señor?, decían. Y ahí en el versículo 13 de Malaquías dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Así es la naturaleza humana cuando no está uno bajo el control de la gracia divina. Siempre procura dar la impresión de inocencia, o la persona niega el mal que hizo o trata de justificarlo. ¿Y cuántas personas tratamos de justificar nuestro mal, de lo que hemos hecho, que no está mal, lo que está correcto, que Dios no lo va a tomar en cuenta, que el Señor no se acuerda de eso, y seguimos haciéndolo y seguimos diciendo, pero ¿qué hice yo contra Dios? Yo no he hecho nada. La persona niega eso, lo que él hizo. El mismo rey David necesitó que el profeta Natán le compusiera una parábola para aceptar sin rodeos sus pecados. Por decir que no aprovechaba servir a Dios, vamos a mirar el versículo 14 que dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos? Wow, qué tremendo. El pueblo estaba enojado. Estaban como aquel niño que no se le da lo que quiere. Se enoja, empieza a renegar, empieza a decir a su papá: no te quiero, y no sé, y por qué no me dejas hacer lo que yo quiero hacer, y por qué no me compras lo que yo quiero, y empieza a reclamar. Y mira al papá como el malo, pero sin embargo a veces el papá no lo deja porque le está haciendo un bien. Si el niño quiere comer dulce y agarrar una bolsa de dulces, el papá dice: no, ya comiste ice cream, ya comiste un dulce, ya no es necesario comer más. Entonces Dios de esa forma trata con nuestra vida, nos quiere proteger, nos ama y desea lo mejor para nosotros. Pero a veces actuamos como esos niños y queremos que se haga de la forma que nosotros hemos tal vez establecido. Es eso que nos agradó y lo queremos ya. Y Dios dice no. Y empezamos a enojarnos y a justificarnos de que sí lo tenemos que obtener y que Dios está incorrecto. Y ese ejemplo, ¿verdad? Podemos mirarlo en la vida de Job. Job, un hombre que el Señor había levantado
Y en su caso, ¿verdad? Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿qué sucedió? Vino una tremenda prueba. Y era razonable que Job se preguntara de si le había valido haber vivido para agradar a Dios. Tal vez Job se preguntó, pero todo eso que yo he hecho para agradar a Dios, ¿y por qué vienen esas pruebas a mí? Aún así, no podemos nosotros ir en contra de Dios y empezar a culpar a Dios por lo que nos está sucediendo, sino aún en esos momentos tenemos que permanecer fieles a Dios. Y esas son las pruebas que el Señor a veces deja que el enemigo ataque nuestra vida para mirar nuestra fidelidad. Si en realidad somos fieles a Dios, si quita esto de nuestra vida, si no nos da esto, entonces vamos a seguir siendo fieles a Dios. Si no obtenemos esto, vamos a seguir siendo fieles a Dios. Y es la pregunta, ¿verdad?, que el Señor nos hace. ¿Eres fiel a mí? ¿Estás siendo fiel? ¿Estás siendo una persona en la cual quiere agradarme todos los días de tu vida? Y es la pregunta que Dios nos hace diariamente. Estamos aquí en esta tierra para servir a Dios, para agradar a Dios y para hacer lo que Él nos pide, que es de predicar el Evangelio, de dar un testimonio en el cual el enemigo vea el cambio que el Señor ha hecho en nuestra vida y que somos genuinos delante de su presencia. Y eso es lo que este subtema nos dice aquí: objeciones de Dios contra su pueblo. Y Dios tenía muchas objeciones, como ya leímos en la palabra del Señor, que el Señor empieza a tratar con el pueblo. Y vamos a leer ya para culminar Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con la hija del Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Dios nos empieza a decir qué está sucediendo con nuestra vida, por qué estamos actuando de esa forma, por qué no nos da igual casarnos con un inmundo. No nos interesa buscar a alguien que sirve a Dios. Entonces el Señor dice: ¿pero qué sucede con nosotros? Y es un ejemplo eso, en lo cual, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Y así hay mucho pueblo de Dios que mira las cosas malas como buenas, que no mira el mal que está haciendo al hacer esas decisiones que no agradan a Dios. Y tenemos que tomar en cuenta todo ese panorama para entender de que Dios nos ama. Y Él, como le dijo al pueblo: yo te he amado. Pero ¿por qué haces eso contra mí? ¿Por qué te portas de esa forma? Y el pueblo de Dios no aceptaba. ¿Qué hemos hecho contra ti, Señor? Pero Nehemías estaba ahí, hablándole al pueblo, siendo la voz de Dios, tratando con el pueblo de que entendieran el mal que habían hecho, lo que estaban haciendo, juntándose dando a sus hijas con personas que adoraban otros dioses. Y el Señor empieza a tratar. Y así es como sigue tratando el Señor con nuestra vida, para que seamos fieles a Él en todo lo que emprendamos, y vamos a ser más que vencedores en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el siguiente domingo estaremos siguiendo con este mismo tema, Estudio Bíblico número 26, la fidelidad que agrada a Dios, y vamos a seguir en el segundo subtema, reacciones del pueblo
ante Dios, reacciones del pueblo ante Dios. Oramos. También les anuncio antes de orar que la escuela dominical va a estar comenzando a las 10 a.m. de la mañana, a las 10 de la mañana, ya cuando iniciemos los cultos los domingos en la iglesia Manuel, que sería para este fin de mes, para el 26. Estaremos comenzando y la escuela dominical va a estar siendo transmitida a las 10 de la mañana para que los hermanos puedan llegar a tiempo a la iglesia y también tener un tiempo para ver la escuela dominical por estos medios sociales. Oramos. Padre, Señor, gracias. Te damos, Señor, la honra y la gloria porque has sido bueno con nosotros, Señor. Te bendecimos, te honramos y gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que has dado a tu siervo. Bendice a mis hermanos, Señor, y gracias, Señor, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.